La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cirugía estética nasal con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética, reconstructiva y flebología. Y vamos con esta placa que habla de esto. Bueno, todos conocemos la cirugía plástica de la nariz. La nariz es la característica más prominente de la cara. La cirugía estética nasal es un procedimiento altamente individualizado y requiere una evaluación exhaustiva de las estructuras óseas y cartilaginosas que conforman la nariz. Pueden tener un efecto complementario general, brindando un rostro con rasgos más delicados. Bueno, este es el tema que vamos a hablar y de muy interesante va a estar el programa, porque antes se hacían las cirugías y todo el mundo salía con la misma nariz, no importa el rostro. Bueno, esto fue cambiando, el doctor nos va a contar qué nueva técnica hay y qué es lo nuevo en esto de cirugía de la nariz. En instantes nada más. Ahora al inicio del programa nosotros agradecemos, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque siempre hay algo por lo cual agradecer y porque queremos concentrar nuestros pensamientos y nuestra energía en lo bueno que tenemos en esta vida. Le agradecemos a Dios, antes que nada, por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y podemos seguir agradeciendo porque sin falta tenés mucho, vos como yo, para agradecer. Yo quiero agradecer el poder estar acá en este programa que vamos aprendiendo tanto para mejorar nuestro estilo de vida, calidad de vida y prevenir enfermedades. Y quiero agradecer que estás vos del otro lado, que sos el receptor, que para vos estamos haciendo este programa. Gracias por estar ahí y seguirnos día a día en El Doctor en Casa. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Enseguidita estamos ya con nuestro invitado. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Bienvenidos. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, y quiero hacer un breve resumen del currículum del doctor. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, es residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y director médico de Operación Sonrisas Paraguay. Y lo más importante es nuestro invitado en El Doctor en Casa. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, y un placer estar aquí como siempre y dispuesto a hablar de las actualidades, ¿verdad? Así mismo. Yo decía, bueno, vamos a preguntarle al doctor qué cosas nuevas hay en el tema de cirugía de la nariz, porque la nariz es algo tan importante en el rostro, es como que muestra la personalidad de cada uno, ¿verdad? Y sí, modificar también modifica mucho. Sí, es la carta de presentación de la gente, ¿verdad? Es lo primero que uno ve al hacer una relación interpersonal, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente, lo bueno sería que la nariz no sea demasiado fea, porque eso ya tiene una connotación para la relación, ¿verdad? Claro. Generalmente cuando hay algo que no te gusta en el rostro de la otra persona, ya te produce un cierto rechazo, ¿verdad? ¿Cómo una nariz fea, por ejemplo? ¿Cuál es una nariz fea?
¿O es el tamaño que sea muy grande? Puede ser el tamaño, puede ser una nariz muy torcida, puede ser una nariz que es demasiado grande para el rostro de la persona o demasiado pequeña para el rostro de la persona. Y normalmente es una nariz que tiene algún aspecto que no va con el rostro. Un rostro fino, por ejemplo, y que tenga un dorso muy alto, ¿verdad? Y ahora esta tendencia de los teléfonos móviles de hacerse selfies muy de cerca hace que se noten más cosas que antes no se notaban. Inclusive hace que se noten cosas que realmente no existen. Cierto. Te deforma la cara en la selfie. Una de las cosas que nosotros hacemos en cirugía plástica es aprender fotografía de alguna forma, ¿verdad? Y te dicen, la distancia ideal para tomar una foto proporcional es de 1,5 metros. O sea que y la distancia de nuestro brazo no da. Por eso que salís mejor haciéndote con el palito ese del selfie que haciéndote una foto con la... Cuando te haces la selfie es una carota así gigante. ¿Y por qué? Porque normalmente uno mira de frente y el centro, lo que más cerca queda de la cámara es la nariz, entonces parece más grande y todas esas cosas. Entonces, hay varios trabajos actualmente de gente muy importante en el mundo de la cirugía plástica que está hablando de las narices de selfie, ¿verdad? Que son más que nada el motivo de consulta, no es un tipo de nariz específico, sino que no me gusta mi nariz en el selfie, entonces por eso me voy a consultar. Pero qué tontería, dejas de selfie. Pues claro, la nariz es la nariz. Pero bueno, entonces eso lleva a que vaya la gente, entonces uno tiene que, y es relativamente sencillo demostrar, ¿verdad? Simplemente le pones a 1,5 metros de distancia en un espejo y va a ver cómo es su cara normalmente, ¿verdad? Pero es toda una tendencia últimamente el consultar Qué genial. al médico por el tema de la selfie, ¿verdad? Entonces, puede no ser una nariz fea, pero puede tener algún detalle que no te guste. Hay pacientes que tienen cosas específicas, tienen narices hermosas, tienen rostros hermosos, pero tienen un punto específico que no les gusta en la nariz y a eso le persiguen, ¿verdad? Por supuesto que de repente parte de nuestro trabajo es decirles, ¿sabes que no vale la pena o si vale la pena? Y ahí vamos detrás de eso. Hay gente que tiene defectos muy pequeños, pero que para ellas son demasiado importantes, ¿verdad? Entonces no importa que la mamá, que el papá, que todo el mundo le diga está todo bien. No, ella quiere retirarse. Uno le retira eso y parece magia, se curó de eso, ¿verdad? Entonces, el tema de la consulta es siempre muy, muy variable. No es necesariamente una nariz linda, porque eso también es muy personal, ¿verdad? A mí, por ejemplo, desde el punto de vista del atractivo de una mujer que tiene un poquito de jiba, un poquito de dorso levantado, me parece muy atractivo. Sí. Pero es el motivo principal porque viene la gente a querer hacerse una cirugía de nariz porque no les gusta eso. Entonces hay una cuestión personal, ¿verdad? Yo le digo, de lo personal a mí no me parece, pero desde el punto de vista técnico se puede hacer. Claro. Bueno, pero qué increíble todo lo que vamos aprendiendo acá. Yo siempre digo eso, tantos años en el Doctor en Casa, cómo va cambiando la historia, porque años atrás hablábamos de cirugía de la nariz y jamás me iban a decir el tema de la selfie, porque no existía eso todavía, ¿verdad? No era la costumbre. Y ahora con esto, o sea, te saca la selfie, obvio, desde acá nomás te sale la nariz más grande. Vas a consultar y el doctor te saca una foto de 1,5 metros y te muestra que tu nariz no está mal. Claro. Y esa gente, lo mismo nomás se quiere operar, doctor. Hay gente que sí, hay gente que uno debe orientarle, ¿verdad? Por ahí el tema de la selfie hace que sea más determinante en algo que no le estaba gustando, ¿verdad? Sí. Pero es un motivo de consulta, de repente te dicen, no, quiero que se vea de tal forma cuando me saco mi foto. Por supuesto, la que viene y te dice, cada vez que me saco una foto de perfil, digo que mi nariz es grande, bueno, evidentemente la nariz es grande. O sea, ahí no hay como
no hay cómo disimular eso, ¿verdad? Pero por lo general sí se puede hacer. Pero realmente el tema de la nariz es algo muy personal y dependiendo de lo que la persona, el reflejo que la persona recibe de sí misma, porque hay personas con narices muy grandes que están felices por la vida, porque les gusta su nariz, claro, aceptan y es su marca personal. Claro, lo típico de nariz grande es Cyrano de Bergerac, sí, ¿verdad? Que él decía en un momento de la obra, él le insultan y él le dice debería ser más creativo en la forma en que insultas a una persona. Y le da 1000 formas de decir narigón sin decirle narigón, sí, ¿verdad? Pero él dice, yo la llevo con orgullo, y a mí me gusta. Claro. ¿Verdad? Entonces, cada paciente, hay gente que a veces uno mira el paciente que viene y dice, bueno, hay que operar esa nariz. Y uno le pregunta, y no, vengo porque quiero hacerme un aumento de mama. Sí. No tiene nada que ver. Y bueno, y entonces, a veces se le puede sugerir, si el paciente pide, ¿verdad? O de repente, yo no le digo nada, ¿verdad? Claro. Trato de no ser también imprudente en decirle, che, ¿y por qué no te operamos tu nariz, claro, también, ¿verdad? Porque muchas veces no es lo que le molesta al paciente. Así mismo, así mismo. Bueno, tenemos material. Vamos con este primer material que habla de justamente lo que nos estaba diciendo el doctor. ¿Qué se hace en esa entrevista previa? A ver. Entrevista previa. Toda cirugía nasal empieza con una buena entrevista en la que se estimula a que el paciente refiera cuáles son sus molestias estéticas, sus problemas funcionales y sus deseos con respecto al resultado final esperado. Es un buen momento para que el especialista derribe los mitos sobre la cirugía, puntualizar los defectos y las limitaciones en cuanto al resultado final, así como despejar las expectativas exageradas sobre el resultado. ¿Qué es, por ejemplo, despejar las expectativas exageradas? Bueno, justamente en nariz hay la nariz es una de las cirugías que más resultados no satisfactorios tiene. ¿En serio? Entonces, sí, porque resulta que vos venís a la consulta con una idea de qué es lo que querés. Es como la paciente que viene y te dice, por llevar a otro lado, ahora viene y te dice, quiero un aumento de mama. Y quiero algo normal, te dice. ¿A qué le vas a hacer caso? ¿Verdad? Claro. ¿A lo que dice o a lo que muestra? Claro. Entonces, en la nariz resulta también algo así. Muchas veces vienen y te dicen algo natural y vos empezás a escarbar y algo natural es una nariz de chanchito así finita y qué sé yo. ¿Natural en quién? Claro. ¿Natural para quién? Hay gente que viene con sobrepeso, una cara grande, qué sé yo, y te pide una nariz chiquitita y vos le tenés que hacer entender que no es eso, ¿verdad? Entonces, de ahí viene eso de ir preparando, de ir instruyendo. Se puede, no se puede. La expectativa es realidad, como sale siempre en los memes y esas cosas, ¿verdad? Una cosa es preguntar a la paciente qué espera conseguir de esa cirugía, sea desde el punto de vista físico, el cambio en la nariz misma, el cambio en su vida, el cambio en qué sé yo. Y de repente uno encuentra motivos completamente fuera de lugar para lo que el que no le gusta a su marido o no le gusta a su novio la nariz, o que hay una serie de motivaciones, ¿verdad? Y después está la nariz que no me gusta, ¿verdad? Claro. Entonces, y la realidad es que de repente la nariz es linda, hay muy poca cosa que hacer. Entonces, si uno opera una nariz que ya no tiene mucho para hacerse, lo más probable es que termine no gustándole a la paciente. Claro. Entonces, los preparativos son muy importantes. O la paciente que viene y te trae una foto altamente retocada y te dice quiero una nariz así como esta. Y vos mirás la foto y es completamente otro rostro, otra nariz. O sea, desde donde vos vas a partirlo ya es diferente. Entonces nosotros no podemos ofrecerle una nariz
pequeñita una persona que tiene una nariz negroide, vamos a decir, que la nariz ancha. Se puede afinar, se puede mejorar hasta un punto. Y esas son las cosas que son la expectativa y la realidad. De ahí es donde vamos, ¿verdad? Claro. Bueno, también tiene mucho que ver la autoestima de cada persona. Eso vamos a hablar a la vuelta del corte, porque es importantísimo y el doctor es cirujano plástico, pero tiene que ser psicólogo también muchas veces. Al corte y volvemos. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y en el bloque anterior hablábamos decía que íbamos a hablar del tema de la autoestima de la persona, doctor. Usted enseguida se da cuenta, ¿verdad? Cuando va un paciente y habla, ¿cómo está eso? Claro, la autoestima es importante para cualquier cirugía, que la autoestima esté alta, que las motivaciones sean adecuadas. La autoestima baja es fácil no siempre es fácil, pero vamos a decir, se puede descubrir, por ejemplo, por la forma en que el paciente se refiere. Por ejemplo, te dicen, no consigo trabajo por culpa de mi nariz, o no consigo pareja por culpa de mi nariz, o echarle culpa exagerada a una cuestión estética o anatómica, culpas que no tienen nada que ver. El éxito o el fracaso de tu trabajo normalmente tiene mucho más que ver con tus habilidades. Claro. Ahora bien, hay gente que se siente tan acomplejada con la nariz que tiene que no tiene ganas de sobresalir. Claro, quiere pasar desapercibido. Quiere pasar desapercibido, pues te dice, no, yo me voy a hablar con mi jefe y lo primero que me mira es mi nariz. ¿Verdad? No es que le esté mirando la nariz, pero la persona a la que no le gusta la nariz, entonces siente ya que esa es que ese es que eso es lo que se le está mirando. Y hay muchos casos en los cuales uno hace una cirugía, consigue un resultado inclusive no muy bueno, pero por ejemplo, especialmente la gente que tiene la nariz muy grande, porque muchas veces es muy difícil reducir la nariz en una vez a un tamaño adecuado y con forma adecuada. Entonces, inclusive con una cirugía, yo ya he visto grandes cambios en los pacientes que de repente te dicen, no, ahora me siento más confiado, ahora puedo hablarle de frente a mi jefe, ahora no siento que estén hablando de mí cuando paso, o qué sé yo, ¿verdad? Y por supuesto, es un complejo más importante en los varones que en las mujeres. ¿En serio? Sí. Sí, primera vez que nos ganan en complejo los hombres. ¿Cómo es eso? El que tiene la nariz grande y le molesta, el varón es más, siente más ese rechazo, vamos a decir, como que se siente más acomplejado. Qué increíble. Bueno, pero a mí, por ejemplo, me encantan las narices grandes, los hombres de narices grandes. O sea, ya les digo, no tengan complejo. Y sí, es depende de cada uno, ¿verdad? Es una cuestión de cada uno, sí. ¿verdad? Pero resulta que es, como siempre digo yo, la cirugía no es para mí, la cirugía es para el paciente. Claro. Entonces, si el paciente no se siente bien, por más que le quieran su pareja, sus hijos, todo, y le digan que es todo lindo y todo maravilloso, no va a estar contento y no va a estar hasta no encontrar una solución. No, yo le decía el tema de la autoestima, que una persona que tiene algo que no le gusta, se hace eso, sale y le sube la autoestima, ¿verdad? Mejora. Sí. Pero también gente que el problema es la baja autoestima, por más que se hagan miles de cosas, siempre va a encontrar algo más. Claro. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Eso tiene otro nombre, ¿verdad? No es baja autoestima. La gente a la que no le gusta nada de lo que tiene, a pesar de lo linda y lo bien que esté, se llama dismorfofobia, que es... Dismorfofobia. Es una fobia a las propias formas. Entonces no hay nada de lo que tenga que le guste. Y yo tenía, durante mi formación en el Brasil, nosotros teníamos una paciente que, como era un hospital público, cada cierto tiempo se conseguían
Uno llamaba por teléfono y pedía consulta. Y esa paciente, para nosotros era una modelo de revista, era hermosa. Y cada vuelta que venía a pedir una consulta por algo diferente. Y nunca aceptamos operarle. Claro, porque no había motivo para operarle. O sea, ella sí tenía esa dismorfia. Ella sí tenía, porque cada vez venía por algo diferente. Ese ya es un buen motivo. Claro. Y cada vez hablando normalmente mal del anterior cirujano que no le quiso operar, ¿verdad? Bueno, qué bárbaro. Vamos aprendiendo mucho con nuestro invitado. Vamos con este otro material, por favor, que habla de los cambios producidos por la cirugía. Cambios producidos por la cirugía estética nasal. Puede cambiar el tamaño de la nariz en relación con las demás estructuras faciales, el ancho de la nariz a la altura del tabique nasal, el perfil de la nariz cuando tiene jivas o depresiones a la altura del tabique nasal, la punta de la nariz, que es demasiado grande o bulbosa, está caída o es muy respingada, las fosas nasales grandes, anchas o respingadas, asimetría y desviación nasal. Hay muchos cambios que se pueden hacer. Normalmente, una de las cosas que le explicamos a la gente es que la nariz es un órgano tridimensional, es decir, tiene un largo, un ancho y un profundo. Los cambios que nosotros producimos afectan a las 3 dimensiones. Entonces, primero hay que, por ejemplo, bajar la jiba que es el dorso nasal, ¿verdad? Esta parte. Bajar esto modifica la nariz en varios aspectos. Entonces, si solamente tocamos esta parte, la nariz va a quedar baja y larga. ¿En serio? Claro. Entonces, por eso es que al bajar esto, hay que levantar normalmente. Y todas las cirugías, lo que se ha progresado en estos años, ¿verdad? Antes las cirugías eran muy destructoras. Entonces, si uno se pasaba de raya, ya tenía que hacer una gran cirugía de reconstrucción también. Hoy en día las cirugías son más conservadoras, por eso las narices son más naturales. ¿No? Es muy difícil que últimamente se vean muchas narices muy respingadas, por ejemplo. Porque ya no es la tendencia, claro. Dios mío, una época, doctor, que todo el mundo salía con su nariz de caniche. Claro, y esa era una tendencia en ese momento, pero después se dieron cuenta los que estaban imponiendo esas técnicas que, aparte de que el aspecto era antinatural, porque ya eran narices demasiado chicas y qué sé yo, con el tiempo habían problemas funcionales. Entonces, una de las cosas que yo le digo a la gente que me pide narices muy chicas, le digo, ¿de qué te sirve una nariz pequeña que no funcione? Claro, no puedes respirar bien. Claro. Entonces, vamos a hacerte una nariz linda, de un aspecto normal, no exagerado, no tocado, y que funcione. Esos son los objetivos hoy en día. Entonces, yo siempre cuento la anécdota, una amiga de mi mamá hace muchos años que se hizo una operación así y después se tuvo que volver a hacer, ¿verdad? Pero tenía que dormir, al acostarse, ay, me da risa, pero pobre señora, al acostarse tenía que ponerse unas pajitas para respirar, no podía respirar. Claro. Porque no sé qué le hicieron, se cerró mucho, algo. Claro. Pero es increíble. La nariz tiene un sistema de, vamos a decir, está la parte externa y la parte interna. Y muchas veces, si tocamos una nariz que tiene problemas en la parte interna y no los solucionamos, entonces ahí pueden haber problemas funcionales, ¿verdad? Es decir, terminar una nariz linda a los 15 días, pero no te entra aire. Sí. Y las cirugías de ese tipo, de las que estábamos hablando, que reducían mucho la nariz, dejaban una nariz no funcional. En la cual una nariz no funcional, por ejemplo, es la nariz donde vas a hacer la acción inspiratoria y normalmente la nariz se abre para que entre más aire. Claro. Bueno, y hay gente que al hacer ese movimiento, después de hacerse esa cirugía, se le cierra la nariz. Dios mío. Y entonces ahí hay que hacer una cirugía de reconstrucción de válvulas y todo ese tipo de cosas. Por eso es que no se pueden hacer tantas cosas exageradas. Claro. Y si uno hace algo exagerado, tiene que ir previendo con otras. Hay un montón de técnicas y de salidas como para poder dejar una nariz funcional, ¿verdad? Bueno, vamos con este otro material, por favor, y seguimos aprendiendo de narices. Requisitos importantes: la edad,
Es un factor importante. El desarrollo de su rostro ya casi se ha completado si tiene por lo menos 14 años de edad en el caso de ser mujer o 18 años si es hombre. Gozar de buena salud física y los exámenes preoperatorios deben estar normales. Tener en mente metas específicas pero realistas para mejorar su apariencia y decidir realizarla para mejorar el equilibrio facial, no para cumplir los deseos de otra persona o para intentar ajustarse a una imagen ideal. Así es. Habitualmente nosotros pedimos estudios, ¿verdad? Pedimos tomografía. La tomografía es muy importante para ver la arquitectura interna de la nariz y ver si al mismo tiempo que hacemos la parte estética tenemos que hacer alguna solución funcional, tocar cornetes, enderezar el tabique o alguna cosa, ¿verdad? Habitualmente el tabique lo tocamos porque usamos parte de los cartílagos del tabique como para dar refuerzo a otras partes de la nariz. Y es cierto, eso de preparar al paciente, a veces tenemos que recurrir a otros colegas para, como ser un otorrino, si es que hay necesidad de que solucione algo primero antes de que nosotros entremos a hacer una cirugía. Pero habitualmente la mayoría de los cirujanos plásticos estamos capacitados para tratar el área nasal per se, ¿verdad? El tema de las expectativas, se volvió a hablar de eso, ¿verdad? De qué esperar de la cirugía, qué es lo que el paciente quiere. Eso es súper importante hablar antes, porque después ya es problemático. Una vez que la paciente dice, no, yo pensaba que mi nariz iba a ser de tal forma, ya es... Claro, ya es tarde. Ya es tarde, se hizo. ¿verdad? No, y además de que el paciente sepa bien lo que quiere. Claro. ¿Verdad? O sea, si tiene acá una cosita acá que diga, bueno, esto es lo que quiero que me saque. ¿Verdad? Si tiene la nariz larga, quiero que se acorte un poco, ancha que se... Pero no en general querer algo mejor y después no estar contento con lo que vio, y por con eso, lo que tiene. Por eso es que de repente cuando te vienen con una foto luego es medio... Por lo menos te da una idea y le puedes decir, no, eso ya no. Pero normalmente yo les muestro dibujos, les muestro más o menos un esquema de lo que el paciente tiene y le digo, bueno, esta parte se puede tocar, esta parte no se puede tocar, esto es cartílago, esto es hueso, esto sí, esto no, ¿verdad? Y voy tratando de hacer que el paciente sea partícipe en lo que estamos buscando, ¿verdad? Podemos no conseguir, ¿verdad? Eso es una posibilidad porque somos humanos, ¿verdad? Claro. O de repente podemos conseguir y después a los 15 días recibe un pelotazo y se va todo al garete otra vez, ¿verdad? Entonces, hay siempre una serie de cosas que podemos hacer, podemos prever con el paciente y los resultados van a ser buenos por lo general. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, doctor, audiencia, volvemos enseguida. Continuamos hablando de este tema apasionante, la cirugía estética nasal, y qué importante es lo que nos está contando el doctor Julio Recalde, que no es nada más decir, bueno, quiero una nariz más chica, o no me gusta mi nariz, doctor, háceme algo, porque hay una entrevista y el doctor tiene que saber bien y todo antes de entrar a cirugía, doctor. Así es. La idea es llenar las expectativas del paciente, ¿verdad? Y que el paciente salga lo más contento posible. Y evidentemente la cirugía de la nariz no es sencilla. Lo que se busca es que inclusive que sea previstamente que puedas volver a tocar si necesitas y volver a encontrar lo que ya tocaste. Es decir, se llama rinoplastia estructurada, ¿verdad? Entonces, todo lo que estaba sigue estando, solamente que más pequeño o moldeado o con puntos de alguna forma. De modo que vos puedas, si vos necesitas un año después volver a tocar esa nariz porque
no estás satisfecho con el resultado, se puede, ¿verdad? Y lo de satisfecho con el resultado, yo siempre le digo al paciente, vamos a medir qué es lo que es satisfecho. Yo le digo, si vos estás contenta, entonces yo estoy contento. Claro. ¿Verdad? Ahora, si yo considero que el resultado es bueno y vos no estás contenta, quiere decir que no hablamos lo suficiente como para establecer una comunicación y definir qué es lo que se puede hacer. Quiere decir que hay más expectativa que lo que se puede conseguir con esa nariz. Claro. ¿Verdad? Ahora, si yo y ella o el paciente estamos de acuerdo en que el resultado no es todo lo que queríamos, volvemos a operar. Perfecto. Bueno, y hablando de intervenciones, tipo de intervenciones, a ver este material. Tipos de intervenciones. Técnica nariz cerrada. Las incisiones se realizan en el interior de la nariz. Esta operación no deja cicatrices visibles en la cara. En intervenciones especialmente difíciles, las limitaciones de movimiento y visibilidad de este procedimiento no permiten solucionar el problema. Técnica nariz abierta. Se realiza un pequeño corte en la base de la nariz en medio de los orificios nasales, columela. Se levanta la piel para acceder al hueso y al cartílago. Una vez finalizada la operación, se vuelve a colocar la piel sobre la nariz y se cierra la incisión. La cicatriz es casi imperceptible. ¿De qué depende estas técnicas? Elegir una de las dos. Las técnicas más tradicionales son las cerradas, son las más antiguas, ¿verdad? Ahora, eran muy destructivas y uno operaba mucho a ciegas. Claro. Mucho de lo que se tocaba era a ciegas. Entonces era como que hasta cierto punto el resultado era imprevisto. La cirugía con las técnicas abiertas normalmente permite que vos veas cada cosa que vas a tocar, claro, y el efecto que va a producir. Entonces el gran cambio en los últimos 20 años en la cirugía estética de nariz es la cirugía abierta. Que tiene también la ventaja de que es más fácil de enseñar, más fácil de compartir. Antes el tema de la cirugía cerrada era... Depende de las manos ya. Claro, sí. Es que era una cuestión, prácticamente el cirujano operaba solo. Sí. Ni aunque vos le estés mirando así, no ibas a ver, claro, qué es lo que estaba haciendo, claro, ¿verdad? Claro. Entonces estoy buscando hacer esto, pero vos realmente no sabías si realmente conseguiste ese efecto, ¿verdad? La cirugía abierta consigue, especialmente cuando se va a tratar la punta nasal, que es el punto más difícil en la cirugía nasal, entonces permite que vos veas paso por paso lo que estás haciendo. Cuánto cartílago vas a dejar, porque lo importante no es lo que vos sacás, lo importante es lo que vos dejás. Claro. Porque es algo que tiene que ser fuerte, lo suficientemente fuerte como para sostener esa punta, que tenga los relieves que uno necesita. Entonces es importante, entonces uno va prácticamente haciendo a mano eso, esa definición de lo que va a ser la punta de la nariz. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, vamos a ver este, por favor. Resultados luego de la cirugía. Los resultados son rápidamente visibles a grandes rasgos, pero los detalles pueden demorar hasta un año en hacerse visibles. Todo esto dependiendo de la hinchazón en el posoperatorio y el tipo de piel del paciente. Apurarse con un resultado puede llevar a desentendimientos en la relación médico-paciente y a producir daños innecesarios en una segunda cirugía muy apurada. Sí, es así mismo. Los resultados siempre son con plazos, ¿verdad? Yo acostumbro decirle al paciente que el 60% de la nariz se deshincha en el primer mes y ese 40% restante en un año. Entonces van a haber cambios, especialmente aquellos que han venido por grandes cambios que necesita su nariz. Ellos van a ver cambios importantes ya de entrada. Sí. Al sacar el yeso a la semana o 10 días que yo suelo sacar el yeso, ya ven cambios importantes. Pero normalmente los que buscan detalles, pequeños detalles de cambio en la nariz, esa gente va a tardar más tiempo en ver su resultado. A veces
se ve, por ejemplo, una cosita hinchada y resulta que a los 3, 4 meses no está más ahí, ¿verdad? Y a veces cosas que no se veían al principio, de repente van saliendo del lugar y entonces se necesita tocar. Ahora, entrar de urgencia a operar al mes de postoperatorio es una invitación al desastre porque está todo recién tocado, está todo inflamado todavía. Está todo inflamado y lo más probable es que uno termine haciendo algo peor de lo que ya está. Entonces, normalmente la parte importante en el postoperatorio es contenerle al paciente como para que pase el tiempo. Que espere, que vea cómo va a quedar. Pero evidentemente, doctor, lo más importante de la cirugía de nariz es la entrevista que vos tenés con el paciente. Claro, es que todo lo que uno no le diga al paciente allí, en la entrevista y en las previas, es lo que puede complicar la relación con el paciente. Claro. Y es muy importante esto, ¿verdad? La cirugía tiene sus dificultades, el paciente tiene sus dificultades y el paciente con su nariz tiene sus dificultades. Claro. Entonces, buscamos que en un todo el paciente se sienta satisfecho. A veces le digo yo al paciente, bueno, sabes que no me gusta esto, vamos a ver en tanto tiempo y vamos a operar de vuelta, ¿verdad? Claro. Pero es importante también que el paciente se sienta contenido, inclusive cuando el resultado no es satisfactorio como uno estaba esperando. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, ¿les parece? A la vuelta continuamos ya ahora con las consultas que ustedes tienen para nuestro invitado. Bueno, y justamente lo que hablamos del consejo del especialista, qué importante es el consejo del especialista que nosotros vamos a ir, por ejemplo, como nuestro invitado, le consultamos, pero hay que escuchar también lo que nos dice el médico. Vamos con este material, por favor. Importancia de la elección del especialista. La cirugía estética nasal es un procedimiento muy delicado, donde el resultado depende de muchos factores a veces no previsibles, como el proceso de cicatrización, la adaptación de los injertos de cartílagos, la evolución y permanencia de las suturas, etc. El postoperatorio necesita un acompañamiento cercano del equipo médico. Es muy importante elegir a un cirujano plástico calificado y altamente experimentado. Cada error quirúrgico, manejo inapropiado del postoperatorio o incidencia de los factores mencionados podría producir problemas estéticos o funcionales que pueden no ser detectados en el periodo postoperatorio inmediato, pero que van a ser evidentes cuando se reabsorba el edema y el tejido cicatricial maduro. Está correcto eso, ¿verdad? Así mismo. Siempre hay que buscar un profesional principalmente que te dé buenos consejos, ¿verdad? Y a veces un buen consejo es no te operes. O a veces un buen consejo es no te hagas ahora, ¿verdad? Hay pacientes que buscan una cirugía, están en un momento, un quiebre amoroso, por ejemplo, y buscan en una cirugía sentirse mejor y eso normalmente termina con que no le gustó la nariz porque se operó porque pensaba que el novio iba a volver y qué sé yo. Claro. O sea, hay unas motivaciones así completamente ilusorias que no coinciden para que uno pueda hacer una cirugía. Pero en general buscar un buen profesional, buscar un buen consejo, hacerse todos los estudios preoperatorios y saber que el resultado es a largo plazo. ¿En cuánto tiempo? ¿En un año recién uno ve el resultado? En un año uno puede ver el resultado con detalle final. Sí, o sea, después de un año ya no va a cambiar más, ya es lo que quedó. Es muy difícil que cambie. Pero a los cuántos meses más o menos ya el 60%, como dijo. No, el 60% en un mes. En un mes. Sí. Bueno. Pero es famoso, el paciente viene y te dice, siento dura la punta de la nariz, o no siento la punta de la nariz, o todavía me siento una... ¿Para qué uno tiene que sentir la punta de la nariz? Pregunto.
Ahora me toco yo, porque nunca ni me di cuenta, ¿verdad? Pero cada paciente viene y te dice así, o te dice, siento todavía una electricidad que me corre cuando me toco en donde hubo la fractura. Todas esas cosas terminan más o menos en un año. Claro, es normal que se sientan esas cositas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, eso es importante de saber. Y ahora hay muchas preguntas para nuestro invitado. Vamos con esta primera consulta que ustedes están enviando a las redes sociales. A ver. Graciela de Santa Rita, ¿se pueden realizar otros procedimientos estéticos al mismo tiempo que la cirugía estética nasal? Sí, normalmente sí. Una cosa de la que no hablé, ¿verdad? Pero que puede venir bien con esto, muchas veces hacemos procedimientos de mentón. Sí. Resulta que muchas veces la paciente viene, te habla de su nariz, de su nariz, de su nariz, y resulta que la nariz parece grande porque le falta mentón. Una desproporción en la cara, y entonces puede necesitar una pequeña cirugía en la nariz y un buen aumento de mentón. Entonces, una de las cirugías que solemos hacer con frecuencia, la de colocar una prótesis de mentón o hacer un avance de mentón, ¿verdad? Son cosas que se pueden realizar. Y ahí cambia y parece que la nariz ya no tiene el problema que tenía. Cambia y entonces necesitas una cirugía menor de nariz, no demasiado agresiva, y las proporciones se normalizan, ¿verdad? Perfecto. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Karina de Mariano Roca Alonso pregunta, ¿cuánto tiempo después es conveniente corregir el resultado de una cirugía estética nasal si no se está conforme? Bueno, yo normalmente lo mínimo que espero son 6 meses. Hay inclusive gente que espera hasta 1 año y es lo más prudente, ¿verdad? Porque es cuando ya terminó todo el proceso de cicatrización y uno puede medir bien cómo quedó. Pero entre 6 meses a 1 año es lo que yo suelo esperar para volver a tocar una nariz. Pero qué difícil es ese doctor que venga al paciente y ya no me gustó el trabajo y haceme otra vez, solucionarme. Claro, no, es difícil, por supuesto que es difícil. A nadie le gusta que le vengan a reclamar, ¿verdad? Pero es parte del juego el estar ahí y responder por eso, ¿verdad? Y normalmente si a mí no me gusta y a la paciente no le gusta, yo estoy de acuerdo en volver a tocar. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta. Claudio de Concepción pregunta, ¿cuándo se puede usar anteojos luego de una cirugía estética nasal? Ah, cierto. Muy interesante esta pregunta. Bueno, normalmente yo le hago esperar como mínimo 1 mes y de preferencia 2 meses a los pacientes en los que se hizo fractura, ¿verdad? Que normalmente en la parte alta de la nariz, cuando se hizo una reducción y hubo que afinar un poquito la nariz en la parte ósea, cuando se tocó hueso se espera 1 mes. Pero como te digo, de preferencia yo quiero 2 meses. Y la gente que usa lentes para leer o usa lentes todo el día, ¿tiene que aprender a usar lentes de contacto? O aprender a usar lente de contacto o hacer alguna trampa, ¿verdad? Por ejemplo. Ponerse con una cinta acá, al colgarse el lente con una cinta, entonces el lente no se tiene que apoyar en el... Claro, el tema es que no apoye. El tema es que no apoye, porque... Con una por más que cinta en la... ¿Hacen eso, doctor? Mejor, más fácil el lente de contacto. Claro, pero de repente no tener acceso o no está indicado que uses lente de contacto, ¿verdad? Claro, cierto. Entonces... tenés que tener alguna salida. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Héctor de Villa Elisa pregunta, ¿duran en el tiempo los resultados de la cirugía estética nasal? Sí, por lo general duran, son prácticamente permanentes, ¿verdad? A no ser que haya alguna, no sé, que podría ser un envejecimiento demasiado grande o de repente una paciente que tiene un tipo de piel que se opera a los 20 años y tuvo un buen resultado y después desarrolla, por ejemplo, una paciente que tiene un cutis de tipo rosácea, por ejemplo. Sí. Ese tipo de pacientes tienen la tendencia a hacer un engrosamiento de la piel de la nariz con los años. Entonces ahí puede requerir otra cirugía más adelante por el engrosamiento de la piel. Claro, entiendo. Pero por lo general son permanentes los resultados. Pero cuénteme la historia de que la punta de la nariz se cae con la edad. ¿Cómo es eso? Es porque no es en todos,
pero ocurre porque hay gente que uno le ve en 10 años parece que envejeció 50, sí, ¿verdad? Y es gente que tiene los tejidos muy laxos y que de repente, por ejemplo, a partir de los 40, uno le vio hasta los 40 y después no le ve por 10 años y todo se cayó de repente. Sí. Es porque tiene un tipo de cutis especial, un tipo de colágeno especial que se vence más rápido, vamos a decir, y entonces todo lo que necesita sostén, sea nariz, sea la estructura facial, todo se va como que se estira, todo se cae. Sí. No es la nariz nomás. Es muy difícil que solamente sea la nariz, pero a veces eso es lo que más molesta al paciente. Claro, entonces viene y te dice, haceme la nariz, no me quiero tocar la cara, pero haceme la nariz. Pero por eso que dicen también que la nariz sigue creciendo. Claro, esa es una forma de decir que la nariz sigue creciendo. O sea, pero no sigue creciendo la nariz. No, es que crece, se cae nomás. Claro, o sea, se modifica. O sea, sí. Todo se nos va a caer la punta de la nariz en algún momento. Normalmente sí, porque tenemos la parte ósea no se va a caer, sí. ¿verdad? Pero la parte de cartílago, que es 2/3 de abajo de la nariz, eso está junto entre sí por medio de ligamentos. Sí. Y esos ligamentos se van aflojando. Muy bien. Bueno, ahora todo el mundo está tocándose la nariz, ¿verdad? A ver con dónde está el... Bueno, no, pero lo importante de todo esto es que hay solución para problemas que obviamente son muy serios para la persona. Una persona que tiene una nariz que no le agrada, que se mira al espejo y no se ve, ella se ve solamente la nariz, o que cree, como dice el doctor, que pasa caminando y que los que hablan a sus espaldas de su nariz. O sea, esos son complejos muy, muy importantes y muy feos de tener, ¿verdad? Que impiden el relacionamiento de la persona y que esa persona pueda brillar y florecer como ser humano, porque tiene eso adentro, que puede tener una nariz grande, pero realmente hay personas que tienen narices enormes y van por la vida bien. O sea, no todo el mundo está destinado a hacerse una cirugía de nariz, no importa qué tipo de nariz tenga. No, exactamente. Cada persona tiene lo que le molesta y lo que no le molesta. Y hay gente que tiene algo que le molesta a todo el mundo menos a ella. Claro. Entonces, tenemos que ir siendo, vamos a decir, condescendientes con nosotros mismos primero y con los demás también, ¿verdad? Así mismo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Llegamos a la parte final del programa. Gracias por la presencia y te esperamos en un próximo programa. Claro, muchísimas gracias y muchas gracias a la audiencia. Nos vemos la próxima. Nos despedimos hasta el próximo programa. Ojalá te haya gustado este. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.